Bueno, bienvenidos a todos, mis amados. Qué bueno poder tenerlos a todos en este tiempo de enseñanza, este tiempo de compartimiento, este tiempo de crecimiento en la palabra y aprecio mucho la fidelidad de todos ustedes, más de lo que ustedes puedan creer. Realmente nos sentimos orgullosos y nos sentimos sumamente halagados de que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder a traer esta palabra que espero que sea de edificación para todos ustedes, que sea de crecimiento para ustedes y de experiencia. En algunos casos, varios de ustedes ya trabajando con un enfoque apostólico, otros con un enfoque mucho más ministerial, pero con un espíritu apostólico y entonces estamos contentos de poder ver lo que Dios está queriendo hacer en medio de nosotros. Como le dije, el tema de hoy es el tema de cómo ah, entender y cómo al fin poder desarrollar también un equipo apostólico y profético. Nosotros tenemos que ver de que cuando Dios nos instituye los 5 ministerios, no los instituye para que sean llaneros solitarios, para que anden solos, solitos y no acompañados. Y naturalmente tenemos en nuestra cultura algunos de los chistes que claramente conocemos y sabemos acerca de los llaneros solitarios, porque decimos dentro de nuestra propia cultura, ¿verdad? Mejor solo que mal acompañado. Y, y la realidad, lo que nosotros tenemos que comprender es de que Dios ha establecido una tremenda fortaleza en el concepto de la unión ministerial. De tal forma que nos ha puesto dentro de ese concepto, aún en el libro de Efesios capítulo número 4, donde habla de que Él instituyó, habiendo subido a lo alto, instituyó dones, uh, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y nos ha dado un llamado en común, un llamado singular, un llamado particularmente importante para todos nosotros, para que nosotros, ninguno de nosotros, ni nos pensemos superior al otro, ni nos consideremos separados de los demás. Creo de que a nivel del cuerpo universal, así como en el cuerpo local del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que entender de que el objetivo y como común denominador, la iglesia es el lugar en donde debería de primero desarrollarse y segundo manifestarse y servir los 5 ministerios. Uh, Sabemos y comprendemos la dinámica y tal vez el reto más difícil de todos es de que pueda haber dentro de una sola congregación varios ministerios o que pueden haber ministerios múltiples. Uh, Naturalmente, ya hemos estipulado de que no necesariamente tienen que haber 5 o 6 personas que estén funcionando en un solo ministerio para poder decir de que hay un ministerio cúntuple. Hemos explicado de que cada uno de nosotros, por una característica muy interesante, todos nosotros llevamos dentro de nosotros una manifestación dual de 2 diferentes ministerios. Su servidor, yo he experimentado y me he movido en diferentes tiempos en 4 de los 5 ministerios. Tal vez el más débil de los 5 en mi vida es el evangelístico, pero hoy estoy en una etapa, lo que puedo llamar apostólica magisterial. De vez en cuando, como el día de hoy, creo de que fluyen los dos, pero en cierta forma el magisterial es el que está tomando el liderazgo dentro del trabajo que estoy desempeñando el día de hoy. Cindy, en el otro lado de la moneda, ella es pastoral y profética. Y entonces cuando los dos como un equipo apostólico y profético trabajamos, estamos nosotros no solamente desarrollando un equipo ministerial donde hay una manifestación directa o indirecta de 4 diferentes ministerios, sino que también hay un fluir de equipo, que eso es realmente lo que el Señor siempre ha
establecido en su palabra. Porque lo dice en el libro de Eclesiastés, capítulo número 4, hay del solo que cuando cayere no habrá nadie que lo levante. Y creo de que ya no hay ni necesidad y no hay lugar en el cuerpo de Cristo para que nosotros trabajemos como llaneros solitarios, sino que entendamos de que nos necesitamos los unos a los otros. Nadie tiene los 9 ministerios, nadie tiene los 9 dones, nadie tiene, perdóneme, los 5 ministerios, los 9 dones y los 9 frutos. Nadie. Todos necesitamos, y lo que la iglesia necesita realmente es la manifestación de todos los dones. Porque si yo no tengo el don de sanidades, necesito dentro de la iglesia personas que sí tengan el don de sanidades, para que la iglesia pueda fluir en el don que a la iglesia tanto necesita, tanto tan valioso dentro del desarrollo y el cumplimiento del propósito de la iglesia local. Y es entonces, si a mí me falta algo, estoy hablando dentro de la iglesia, la palabra de Dios usa esta frase: pídale al Padre que la da en abundancia. Si alguien tiene necesidad de alguno de los dones, lo podemos pedir al Padre, quien lo da con abundancia. Y entonces nosotros no podemos pensar de que solamente porque nosotros no manejemos cierto don, no significa que la iglesia no lo tenga en necesidad. Y creo de que es bien importante comprender y regresar a este punto que creo que es el fundamental para el día de hoy, de que Dios ha querido dos cosas. Primero, establecer una unidad de trabajo, y segundo, de que nosotros podamos edificarnos los unos a los otros. De que cómo puede el corazón decirle al pulmón no te necesito. Eso es incongruente. Mucho más, a los menos honrados son los a veces a los que más necesitamos. Y entonces creo de que es bien importante que nosotros entendamos de que así como el cuerpo necesita diferentes órganos, nosotros también dentro del cuerpo de Cristo necesitamos los diferentes ministerios. Y mucho más entender de que Dios ha establecido conexiones que son increíblemente importantes a nivel apostólico, y creo de que los que estamos trabajando a nivel local dentro de una congregación necesitamos entender de que Dios tiene que levantar diferentes ministerios. Y uno de los ministerios, tal vez de los más importantes, pero también los más peligrosos, porque lamentablemente hay personas que consideran de que sí son llaneros solitarios y son independientes de la iglesia local, uno de ellos siendo el ministerio profético. Ahora, si nosotros vemos las escrituras y lo podemos ver a través de diferentes pasajes, podemos ver en las escrituras varias cosas que creo que son sumamente importantes, porque el trabajo en equipo tiene cierto concepto muy importante, y le voy a dar toda una clase magisterial sobre este punto de trabajo en equipo en una cosa de segundos o de minutos. En el libro de Génesis 2:18, Dios usa una frase, dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y creo que sin romper el concepto doctrinal y el concepto de la intención de Dios, ahí podríamos nosotros llenar la palabra. No es bueno de que el apóstol esté solo, no es bueno que el profeta esté solo, no es bueno de que el pastor esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. Y lo que Dios hace, claramente nos establece ahí de que le haré, no una doña, sino le haré una ayuda idónea. Y esa palabra ayuda idónea, sé que han habido muchas interpretaciones, y me refiero a la palabra interpretaciones. Son formas y maneras que nosotros tratamos de definir o interpretar ciertos pasajes. Algunas de ellas las hacemos hermenéuticamente, algunas las hacemos rompiendo la hermenéutica, pero creo que el concepto original
de la palabra ayuda idónea ahí fundamentalmente es de que Dios ha hecho un complemento. La palabra ayuda idónea es la palabra complemento. Porque donde yo soy débil, alguien es fuerte. Y alguien viene a complementarme y en la palabra complemento me lleva a la totalidad, me lleva a ser entero en lo que soy. Un hombre solo no solamente tiene debilidades, sino no está enteramente capaz o capacitado de cumplir con el llamado fundamental que Dios le ha dado al varón en su llamado como padre, como esposo, viceversa la mujer. Pero ese mismo contexto la llevamos nosotros al ministerio, de los 5 ministerios, y podemos nosotros claramente decir, no es bueno de que el apóstol esté solo, le haré una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea, ese complemento, en su gran mayoría es el ministerio profético, en muchísimo sentido de la palabra, y entonces viene a ser un complemento en el cual yo no tengo la capacidad de cumplir con todo lo que el Señor me ha encomendado sin el tener ese complemento en mi propia vida. Déjeme explicarle para que usted lo entienda y ya le estoy dando un mensaje para que usted pueda predicarlo, pero cuando la palabra ayuda idónea, la diferencia entre el griego, el latín y el español o el inglés y el hebreo son 2 cosas totalmente diferentes, porque nosotros, nuestro lenguaje, está fundamentado en lo que nosotros llamaríamos un lenguaje alfanumérico. Y las letras en sí no tienen un significado, no tienen un valor. La letra en sí no tiene ese valor, porque la letra alcanza su valor cuando uno las une con otras letras y describen, o vamos a decir, nos dan a entender el significado de algo. ¿Sí? Como por ejemplo, vamos a usarlo, una taza. La T-A-Z-A no tiene ningún significado. Esas 4 letras y hasta aún en la unidad de las 4 letras no tiene un significado, vamos a decir, alfanumérico. Pero cuando unimos estas 4 letras, nos describe mentalmente y nos da el entendimiento mentalmente de de qué es lo que estamos hablando. Mientras que en el hebreo es totalmente diferente, porque el hebreo, la letra tiene un significado, pero no solamente está dándonos un significado, sino que también nos está describiendo, es muy descriptivo. Y lo que habla cuando está hablando sobre la palabra ayuda idónea, está hablando acerca de un edificio, de una casa. Y lo que describe en sí cuando está hablando de un hogar, de un matrimonio, está describiendo una casa donde está hablando y dice de que la mujer son las paredes y el hombre es el techo. Y yo podría llevarlo a un punto más adelante, decir que es una pared sin techo y que es un techo sin pared. No podemos nosotros describir de que una pared sin techo o un techo sin pared es una casa. Los dos necesitan ser parte de la ecuación para que se pueda cumplir lo que nosotros podemos llamar una casa. De la misma forma, es el ministerio. O nosotros podemos ver Éxodo capítulo 4, versículo 16, donde Dios une a Moisés con Aarón y le describe, dice, él te será por boca y tú serás para él en lugar de Dios. Muy descriptivamente, porque lo pone como cabeza, autoridad de un equipo que podríamos decir es un equipo muy ministerial, donde la debilidad y la fortaleza son complementarias. Y esa unidad complementaria lleva a que la debilidad sea fortalecida al máximo, que la debilidad sea fortalecida a lo más increíble. Porque la debilidad de Moisés, si la queremos nosotros describir de esta forma, dice la palabra, y el mismo Moisés se describe a sí mismo diciendo que él es tardo para el habla. Algunos dicen de que la descripción de eso es que él era tartamudo.
Ahora, imagínense que Moisés solito llegara delante del faraón y le empezara a decir, oh, todo, faraón, Dios, me está mandando para que te traiga un mensaje. Faraón lo hubiera sacado a carcajadas de su palacio. Pero cuando Moisés le da el mensaje a Aarón y Aarón con una gran elocuencia, lo que está haciendo en la percepción del faraón, él está percibiendo y diciendo, ¿quién es este hombre tan increíble, tan fantástico, tan increíblemente importante que no me dirija a mí la palabra? La debilidad fue transformada en fortaleza. Y esto es bien importante que nosotros nos lo llevemos. O tenemos nosotros Eclesiastés capítulo número 4, versículo 9 en adelante, dos son mejores que uno. Y termina diciendo, un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, que nos da a entender de que en la soledad hay un peligro, pero en la unidad está la fortaleza. O podemos nosotros ir a Deuteronomio 32:30, donde nos da una ecuación matemática que no funciona. Matemáticamente es imposible, porque cuando nosotros ponemos en la ecuación matemática 1/2 igual a, podemos nosotros poner 2/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/64, 64/128, y podemos nosotros seguir adelante. Pero en la ecuación bíblica nos dice 1/2 igual a 2/10,000. Porque nos dice, si uno echa a correr a 1,000, dos echarán a correr a 10,000. Porque lo que está creando es un incremento de efectividad y un incremento de capacidad al 500%, literalmente. La unidad produce, porque 1/1000 serían 2/2000, pero aquí nos dice 1/1000 igual a 2/10,000, que nos da una capacidad de un incremento de efectividad que va mucho más profundo. O podemos nosotros encontrar un pasaje constante en Proverbios donde dice, en la multitud de consejeros hay victoria, hay seguridad, hay estabilidad, se cumplen los objetivos. Y creo de que el entender el equipo apostólico y profético nos viene a nosotros a dar un entendimiento de la efectividad que puede alcanzar el ministerio, porque podemos incluir y podemos introducir dentro de la ecuación a varios elementos que trascienden la lógica, la analítica, el entendimiento, la sabiduría o el conocimiento bíblico o experimental del ministerio, y lo estamos llevando a su máxima expresión. Pero también encontramos nosotros en la palabra de que el Señor nunca, 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 nunca mandó a una sola persona, sino que siempre los mandó a ellos en una forma de equipo, los mandó a ellos en una forma de trabajo. Y entonces, lo que nos describe a nosotros literalmente es algo que creo que es muy importante para todos nosotros. Que nosotros podamos comprender de que estos principios no son aplicados sencillamente al equipo apostólico profético, sino son aplicables a todas las áreas del ministerio. Que nosotros debemos de comprender de que no es bueno mandar a dos iguales, sino mandar a gente complementaria a cumplir una labor y poder unificarlas. Ahora, regresemos nosotros al concepto apostólico y profético. No les voy a describir todo lo que ya venimos nosotros por meses conociendo acerca del ministerio apostólico, y tampoco vengo a describirles a ustedes profundamente el ministerio profético, sino sencillamente quiero establecer de que bíblicamente el Señor ha deseado de que el ministerio profético fluya, perdóneme, apostólico, fluya con el ministerio profético complementariamente. Por ejemplo, Jesucristo como apóstol de la fe. Dios le puso un profeta. Y la Biblia claramente lo describe desde el principio, ¿verdad?
Él era Elías, el que iba a venir. Elías, el que iba a abrir camino, el que iba a preparar el camino para el Señor. Uh, y Juan el Bautista, que era Elías también, hizo un trabajo de preparación para el camino del apóstol de la fe. Y ahí nos describe, yo creo, nos describe una de las labores que creo de que el profeta debe de tener en su labor en correlación con el apóstol. El profeta debe de preparar el camino y el profeta debe de preparar el ambiente para que el ministerio apostólico pueda fluir correctamente y no tenga que poner un fundamento que él mismo, sino que el mismo profeta viene a poner un fundamento espiritual y un fundamento para preparar el camino para el apóstol. Y podemos ver de que el profeta se subyugó al apóstol. Cuando Jesucristo vino a pedir bautismo para cumplir toda justicia, el profeta verdaderamente fue el que dijo, no, si alguien tiene que buscar a alguien, yo por profeta tengo que buscarte a ti como apóstol. Yo tengo que venir a que tú seas el que a mí me ministres y a mí me empoderes y a mí me puedas dar la guianza que yo necesito. Ahora, aquí hubo una gran discrepancia que creo de que pasa tan a menudo, hasta aún a mí me ha pasado en lo apostólico, donde el profeta a veces se le llena la cabeza con cierto nivel de orgullo y cierto nivel de autosuficiencia, porque los teólogos han propuesto de que Juan el Bautista realmente debería de haber sido el primer discípulo de Jesús. Él lo dijo claramente, me es necesario de que yo mengüe para que él crezca. Esas fueron las palabras más importantes que habló Juan el Bautista. Y literalmente lo que algunos han propuesto es de que Juan el Bautista debería de habérsele unido a Jesucristo como uno de sus discípulos. Pero ¿qué sucedió? Lo que sucedió fue de que Juan el Bautista creó y mantuvo, aquí está con palabras muy cuidadosas lo digo, mantuvo un ministerio paralelo que a la larga se volvió competitivo porque la gente estaba dividida. ¿A quién de los dos vamos a seguir? ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a hacer? Y podemos ver literalmente, todos nosotros sabemos esta historia, literalmente 20 años más tarde, podemos nosotros ver de que Pablo estaba en Éfeso y Pablo, lo primero que Pablo hacía es buscaba discípulos. Y en el proceso de la búsqueda de discípulos en un nuevo lugar, él se encontró con 12 que eran discípulos. Pero cuando se reunió con ellos, empezó Pablo a discernir de que algo no estaba bien, que algo estaba mal ahí en la ecuación. Y entonces él les preguntó cuál era el bautismo con el cual ellos habían sido bautizados. Él hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y ellos les responden de que ellos habían sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista, pero no sabían si aún existía o que existiera el Espíritu Santo. Y entonces lo que claramente entendemos de que 20 años más tarde todavía había una influencia de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, en vez de totalmente desaparecer y introducirse dentro como uno de los discípulos de Jesucristo, él mantuvo un nivel de competencia que lamentablemente cuando nosotros lo vemos desde una perspectiva de liderazgo, le podría decir de que a muchos de nosotros nos cuesta hacer morir lo que tiene que morir. La iglesia que usted pastorea, el ministerio que usted dirige, tiene una fecha de expiración. Usted tiene que entenderlo. Y usted tiene que estar dispuesto a entender el tiempo y la sazón del Padre en la obra que el Señor le ha encomendado. Porque a veces nosotros en una forma, voy a usar médica,
en una forma fuera de la onda, hasta aún estamos luchando por mantener en vida lo que Dios ya ha determinado de que muera. Y Juan el Bautista, estoy convencido de este punto, porque Juan el Bautista, en cierta forma y cierta manera, mantuvo en vida lo que él debería de haber ya entregado. Porque recordemos, y no sé cuál es su punto de vista, pero recordamos de que el espíritu de Elías se apartó de Juan, y lo único que quedó fue Juan el profeta. Y aún cuando estaba en la cárcel, él dudó. Le mandó a preguntar a Jesucristo, ¿eres o todavía tenemos que buscar al que viene? Le preguntó si era el Mesías, cuando recordemos que en dos diferentes ocasiones él fue que declaró a Jesucristo como el Mesías. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él seguid y a él escuchad. Pero lamentablemente este doctor no siguió el propio consejo que él había dado, ¿verdad? Y nos encontramos con eso. Y lo que sí entendemos nosotros es de que el profeta prepara el camino para el ministerio apostólico. Debería de ser así. No necesariamente, digamos, han habido puntos de vista donde el ministerio profético y el ministerio apostólico viajan juntos. Y no miro nada equivocado, sino mucho más. Creo de que sería algo impresionantemente poderoso. Y lo he hecho en el pasado, pero lo que sí entiendo de que hay momentos en los cuales son momentos trascendentales donde Dios está queriendo hacer una obra perfecta, perfeccionando a los santos a través del ministerio apostólico, y es el profético el que abre el camino para lo apostólico. Ahora recuerde, claramente lo hemos estipulado de que hay algunos equipos y varios de ustedes que están aquí tienen esa capacidad donde su esposa o su cónyuge es su complemento. Digamos, sus matrimonios son un equipo apostólico y profético. Y creo de que si realmente podemos empoderar y realmente podemos levantar ese equipo a un nuevo nivel, nosotros estaríamos viviendo unas expresiones increíbles de la obra de Dios en medio de nosotros. Pero lo que pasa es de que no entendemos de que el ministerio profético es el que prepara el camino para que verdaderamente el apóstol no tenga que poner el fundamento, sino pueda edificar sobre ese fundamento, porque el que prepara el ambiente espiritual para que se pueda verdadera y eficientemente compartir la palabra, el que prepara los corazones para poder experimentar algo nuevo. Y esto lo vemos en el caso de este equipo apostólico y profético entre Jesús y Juan el Bautista. Ahora, vemos también que el profético ratifica a lo apostólico. Lo ratifica, porque cuando Jesucristo es apuntado por Juan el Bautista, es para ratificarlo. No necesariamente ya en una forma general hizo la transición perfecta, pero lo que hace es apunta a la gente hacia Jesús, en este caso hacia el ministerio apostólico, y lo establece. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pues el profeta prepara el camino para el apóstol, pero el apóstol ratifica y establece el ministerio profético. Ese es el vaivén entre los dos. Uno lo ratifica, el otro lo establece. Y creo que aquí es algo que nosotros deberíamos de contemplar en este proceso. Ahora, vayámonos al segundo ejemplo, y ese es el ejemplo que conocemos de dos de los discípulos de Jesús, que es el de Pedro y Juan. Ahora, ¿por qué los ponemos como un equipo? Porque, digamos, Pedro y Juan eran el mayor y el menor de los apóstoles o de los discípulos de Jesús, el mayor y el menor. Y el final del ministerio, de lo que nosotros conocemos del ministerio de los dos,
Los dos cruzaron la etapa de discípulos-apóstoles bajo el discipulado y bajo la guianza de Jesucristo durante 3 años y medio. Pero a través de los próximos 20, 30, 40 años, estos dos hombres realmente podemos decir que ministerialmente se enfilaron, se encarrilaron en su don fundamental. En el caso de Pedro, apostólicamente, Pedro era un hombre que tenía un ministerio que podríamos decir 100% apostólico. A Pedro no se le puede, en el caso, digamos, con la excepción de lo que sucedió después del Pentecostés, donde él se puso de pie y predicó el evangelio y se convirtieron en 2 diferentes ocasiones 8,000 personas. Que podríamos decir de que Pedro tal vez tenía un fluir suave de evangelístico. Pedro era 100% apostólico. Pero Juan, que comienza apostólicamente como el más joven de todos los discípulos, termina 100% profético, con una expresión tan profundamente profética que la vemos nosotros palpada en el libro de Apocalipsis. Ahora, le podría yo decir esto sin salirme del marco de la sana doctrina y de la sana expresión de la palabra. Y yo le puedo decir de que ese lado y ese enfoque profético se manifestó desde los 3 años y medio que él anduvo con Jesús. Podemos nosotros ver, digamos, el ministerio profético tiene cualidades y tienen defectos que son los dos lados de la misma moneda. Digamos, por ejemplo, la mayoría de los profetas tienen vamos a decir, un temperamento melancólico. Si lo vemos dentro del rango de los 4 temperamentos, la mayoría de los profetas tienen un temperamento melancólico. Y como melancólico tiene cierta reactividad. Naturalmente sabemos de que también el colérico es reactivo. Por eso también Pedro era muy colérico reactivo, ¿verdad? Pero Juan, recuerde de que a veces lo vemos como el profeta o el apóstol del amor, porque nos escribe primera, segunda y tercera de Juan, y lo conocemos como Juan el amado, o el Juan, el profeta, el apóstol del amor. Pero recordemos y nos olvidamos de que él era la mitad de un equipito llamado los hijos del trueno, ¿verdad? Que querían ver la destrucción de una ciudad entera porque se ofendieron. Ese era un temperamento muy reactivo que tenía Juan el amado, ¿verdad? Juan el que aprendió el amor en Cristo Jesús, por tal amor nos amó el Padre que nos ha mostrado a nosotros a cómo amar. Pero eso viene con la madurez. Pero Juan, el discípulo, tenía ciertas características, yo diría, no solamente ministeriales, sino ciertas características temperamentales de un profeta. Y entonces vemos nosotros ese equipo en una forma regular. El hecho que aparezcan bíblicamente en 2, 3, 4 ocasiones juntos trabajando como un equipo, nos demuestra que hay un patrón, porque recuerde, en 2 o 3 manifestaciones podemos nosotros ver ya un patrón bíblico que nos da a nosotros la expresión de lo que está sucediendo. Y entonces vemos nosotros, por ejemplo, ellos en la puerta de la Hermosa, con el paralítico, los dos entrando al templo juntos, caminando como equipo para hacer una obra ministerial juntos. Y oro y plata tengo, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo, levántate tú y anda, ¿verdad? Lo vemos a ellos bajando a Samaria para darle, vamos a llamarlo, supervisión a la iglesia que se acaba de haber sembrado en Samaria. Y lo interesante de este caso es de que aquí vemos nosotros la obra perfecta de lo apostólico y profético. Vemos cómo estos dos se mueven en una forma muy eficaz en su trabajo apostólico y profético, porque
Felipe, que tenía grandísimas cualidades como hombre, como ministro del Señor, Felipe tenía muchísimas debilidades. El camino o la dirección que había establecido Felipe para la nueva siembra en Samaria, en cosa de 2 o 3 años, iba a terminar como una herejía. No habían los lineamientos, no habían los fundamentos, no había, se habían permitido cosas por falta de dirección o por falta de discernimiento, que en cosa de 2 o 3 años hubiera terminado como una herejía evangélica, una herejía cristiana. Y Dios en su tiempo oportuno manda a este equipo apostólico y profético, Pedro y Juan, para salvaguardar la labor tan increíble que había hecho Felipe, porque recordemos de que Felipe tuvo más éxito en Samaria que Pedro en Jerusalén. La labor que Felipe hizo fue, creo de que incalculable en su efectividad, en su resultado. Creo de que rompió todos los esquemas que nosotros podríamos registrar de niveles de éxito ministerial. Felipe las rompió, porque en cosa de meses él puso a una ciudad llamada Samaria patas arriba. Y el gran porcentaje de la ciudad se convirtió. Un trabajo fantástico, y después podemos ver nosotros el caso de Felipe en el desierto llevando a Cristo y discipulando al eunuco, al eunuco etiopiano. Pero Dios manda a un apóstol con su profeta a hacer una labor de salvaguardar. La iglesia no estaba en su mala condición, la iglesia estaba en buena condición, pero vamos a decir, la dirección que estaba llevando esta nueva siembra era una dirección que llevaba a la destrucción. En 2 o 3 años quedaría destruido. Y entonces Dios manda a este equipo apostólico y profético para poder salvaguardar, primero, empoderar, traer la llenura del Espíritu, el traer los dones a esta nueva congregación, el poder ver y poder establecer la manifestación de los dones, establecer la manifestación de los dones dentro de esta nueva congregación que era tan necesaria para poder llevarla hacia el éxito. La cosa es esta, de que uh, sobre eso ocurrió algo. Hubo una manifestación de lo que estaba oculto. Simón el mago manifestó lo que estaba en su corazón, y ahí fue la oportunidad que Dios le dio a este equipo apostólico y profético para poder discernir, confrontar, corregir y poder, vamos a decir, reencarrilar la iglesia hacia el éxito. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, a Gálatas 2:9, Pablo hace referencia a Pedro y a Juan como columnas de la iglesia local. Lo que nos da a entender de que ese equipo apostólico y profético no solamente funcionaban en ciertas comisiones, sino que también funcionaba dentro de la iglesia local, haciendo un trabajo en conjunto para poder hacer esa labor. Ahora, veamos el tercer equipo apostólico profético. Y ese es Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. En Antioquía, y no como los colombianos dicen Antioquia, sino Antioquía. En Antioquía dice de que en la iglesia que se encontraba en Antioquía habían maestros, profetas y maestros. Y nos da 5 nombres.
5 nombres que describen la labor que se estaba dando, el ministerio múltiple. Recordemos de que con 5 nombres hay una descripción fantástica de una labor bien entera. Pero ahí nos dice en el capítulo 13 de Hechos de que el Espíritu Santo habló naturalmente a través de un profeta y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he encomendado. Y habiendo hecho ayunos y oraciones, dice de que ellos los enviaron. Ahora, la palabra enviar ahí es la palabra que claramente comprendemos ya todos, la palabra que los apostolaron, los comisionaron apostólicamente. Ahora, los dos fueron apóstoles, pero tenemos que entender de que el enfoque de uno de ellos también era profético. De uno de ellos era profético. Ahora, en este equipo apostólico y profético, entendemos en la primera parte del primer viaje misionero de que Bernabé era el que llevaba la batuta, era el líder de los dos. Bernabé, porque siempre bíblicamente el primero lleva la batuta o lleva la primera responsabilidad o lleva el primer llamado. Y naturalmente sabemos por la historia de que Bernabé y Saulo llega a un punto en el cual toman diferente camino a causa de un discípulo llamado Juan Marcos. Todos lo sabemos eso. Pero en este caso tenemos que preguntarnos, ¿quién realmente, cuál era la función de los dos? Porque los dos tenían que tener una función. Uno de ellos, recuerden, la Biblia solo describe ahí en Hechos 13 de que los dos eran o maestro o eran profetas. Y entonces podemos nosotros asumir de que cuando el Señor los envía con una unción apostólica, pero también todavía no niega la función o la unción magisterial o la unción profética. Y en este caso lo que yo puedo asumir y lo asumo en una forma personal, asumo la responsabilidad de que esta es mi interpretación, de que Bernabé era el maestro y Pablo era el profeta. Y entonces lo que se dio en el primer viaje misionero es este equipo apostólico y profeta, Bernabé siendo el apóstol y Pablo siendo el apóstol guión profeta dentro de esto. Y lo que podemos nosotros encontrar más tarde es de que el Señor de tiempo en tiempo le trajo a Pablo diferentes profetas, porque Pablo tomó la unción apostólica ya en su segundo viaje, una unción mucho más fuerte, apostólica, y más tarde el Señor empezó a mandarle a diferentes profetas en momentos específicos y en tiempos en los cuales habían periodos de tiempo donde el Señor tenía trabajando a la par de Pablo a diferentes profetas. Y lo que podemos nosotros ver, digamos en el caso, por ejemplo, más tarde al final, el Señor le manda a un hombre llamado Ágabo o Agabo para poder hacer una labor profética en la vida de Pablo, porque no solamente el ministerio profético, aquí encontramos este punto que creo que es importante que todos nosotros debemos de comprender es esto. El propósito no es sencillamente empoderar el ministerio, sino también salvaguardar el ministerio. Y lo que Dios usó a Gabo fue para poder tratar de salvaguardar el ministerio de Pablo. Yo no sé qué pensamiento usted tiene acerca de lo que sucedió con Agabo, pero yo creo que el Señor le mandó a Pablo, el profeta, para poder guardar su ministerio. Pero Pablo tal vez ahí lo dice porque Pablo determinado en su propio espíritu, significa de que él tenía cierto nivel de testadurez ahí, donde dijo: yo estoy dispuesto hasta la muerte, tal vez orgullo, porque Pablo sufría con cierto nivel de orgullo también. Dios le manda al profeta para tratar de salvaguardar su ministerio en todo sentido de la palabra. Ahora, para avanzar el día de hoy, para poder ya encaminarnos hacia la conclusión,
Yo creo que es importante que podamos pensar en cuál es el propósito del equipo apostólico y profético. ¿Cuál es su propósito? Y tiene varios. En este caso, nosotros tenemos por lo mínimo 7 diferentes propósitos que consideramos importantes en este equipo apostólico profético. Lo primero, tenemos que empezar a pensar de que son llamados por Dios para establecer doctrina. Le digo, desde mi perspectiva, me ha parecido interesante, no dudoso, pero interesante el hecho de que Dios no hizo al maestro el fundamentador doctrinal. Me parece interesante de que el fundamentador doctrinal es el equipo apostólico y profético. Y creo, y este es mi punto de vista, de que la problemática que nosotros hemos encontrado, y no puedo yo describir los últimos 2000 años, sino viéndolo desde una perspectiva de los últimos 300 años, que si nosotros vemos a un maestro, lo que hace un maestro es simplemente remastica lo que ha sido masticado. Y entonces, digamos, el maestro agarra libros que fueron escritos por teólogos hace, vamos a decir, 300, 400 años, y lo remastica y lo da. El maestro que debería de fluir con un don de revelación, la mayoría de los maestros no tienen don de revelación. Sencillamente están dando lo que ya fue establecido. Y ahí creo de que entra un estancamiento de lo que yo podría llamar la letra que mata, porque no hay una revelación. Pero ahora Dios está trayendo revelación. Y la revelación que el Señor está trayendo en los últimos, voy a decir, para no hablar de 300 años, sino en los últimos 126 años. Comenzando con el 31 de diciembre de 1899, en un instituto bíblico en Topeka, Kansas, donde un instituto bíblico decidió pasar una noche en vigilia, en oración y ayuno, entrando no solamente al nuevo año, sino al nuevo siglo. Buscaron al Señor y en esa noche el Señor descendió con un fuego de la llenura del Espíritu Santo sobre ellos. Y muchos de nosotros históricamente hemos acreditado el mover Pentecostés sobre lo que nosotros llamamos la calle Azusa. Pero la calle Azusa es hija de lo que sucedió en Topeka. Por eso, digamos, las denominaciones principalmente pentecostales, la Iglesia Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios Pentecostal, todas esas denominaciones pentecostales, con excepción de la cuadrangular, están cerca de Topeka, Kansas. Por ejemplo, las Asambleas de Dios, sus oficinas internacionales están en Springfield, a 2 horas de Topeka. La Iglesia de Dios del Evangelio completo está cerquita ahí en Missouri. La Iglesia de Dios de la profecía, la Iglesia de Dios una de ellas está en una ciudad llamada Joplin, y todas están cerca de Topeka, Kansas, porque las raíces las encuentran ahí. Ahora, les digo todo esto para que usted entienda esto. Ahí podemos ver nosotros el mover. No sé si ustedes sabían que la primera iglesia pentecostal mundial, por más de 45, 50 años, manda ofrendas mensuales a Gracia Internacional. Esta iglesia fue sembrada por el director del Instituto Bíblico en 1901. Yo he predicado varias veces en esta iglesia, que es la primera iglesia pentecostal en el mundo. Y este hombre no se quedó
como magisterial. Él realmente era en una forma empírica, era un apóstol. Que Dios trajo una renovación, Dios trajo un nuevo mover, Dios trajo un nuevo fluir de revelación que comenzó en 1900, el 1 de enero de 1900. Y entonces, ¿qué sucedió? Creo de que la historia nos demuestra de que la revelación y a veces los avances doctrinales que nosotros hemos tenido en los últimos 2000 años han sido principalmente por un enfoque apostólico y profético. Ahora, ¿qué pasa? Yo le puedo decir esto. El profeta solo puede llevarnos a lugares que yo diría habría una propensidad a mucha herejía. Necesita alguien que lo balance, necesita alguien que lo corrobore, necesita que alguien ratifique lo que el Señor está haciendo. Y esa es la labor apostólica. Porque, digamos, la tendencia, por ejemplo, en uno de los profetas que el Señor me había traído a mí, llegó un punto en el cual yo tuve que romper con este profeta porque él se me acercó y me dijo, es que tienes que obedecer lo que te estoy diciendo. Ya había él asumido de que porque él traía una palabra era obligación mía tener que obedecerla. Y ahí fue donde yo tuve que, perdonen con mi castellano, mandarlo a correr. Porque había llegado al punto que era imposible trabajar con él porque ya llegaba él a un punto en el cual no era sencillamente el ser un portavoz, porque profeta significa el que habla a favor de otro, sino estaba queriendo asumir una responsabilidad que no le concernía a él. Ahora, eso es lo que nosotros vemos. Y esto lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en Gálatas 2, 1 y 2. Pablo habla según la revelación. Y me parece interesante también Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Y si nosotros leemos Apocalipsis en una forma singular, vamos a encontrar en Apocalipsis cosas que no las encontramos en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, que son pura revelación. Y creo de que esa es la labor apostólica y profética, el poder mantenernos a nosotros como punta de lanza, el mantenernos al frente de lo que Dios está haciendo, el mantenernos caminando hacia lo que el Señor está queriendo hacer dentro del cuerpo de Cristo. Y creo de que la debilidad, y recuerden, no estoy hablando mal de los maestros, sino sencillamente estoy tratando de expresar también su debilidad, que la debilidad es de que simplemente y siempre están dando comida remasticada, de que asumen de que lo que se dio hace 300 años es la revelación completa. Y creo de que Dios está queriendo hacer obra nueva en medio de nosotros, lo que ojo no ha visto ni oído ha oído, ¿verdad? La segunda cosa, Dios viene a querer establecer un equipo apostólico y profético para una segunda labor que creo que es muy importante. La razón del por qué nosotros no estamos viendo una frescura de ministerios en el cuerpo de Cristo es porque creo de que lo apostólico y profético no han hecho eso. Porque el profético, si ustedes saben, escrito un libro sobre el ministerio profético. El profético, si queremos nosotros reducir a, a una cosa, si usted me pregunta a mí cuál es la cosa más importante del ministerio profético y me lo pregunta en una forma singular, creo de que el profeta tiene la responsabilidad, y por eso les digo, de 100 cosas que el profeta podría hacer, usted me dice, deme una, la más importante que usted considera la más importante. Yo creo que la más importante es la de discernir y activar el ministerio en la vida de alguien. Y eso lo podemos ver nosotros en 1 Samuel capítulo número 9. Usted sabe la historia, Saúl, su padre lo había mandado a buscar unas asnas que estaban perdidas.
Y a Saúl se le ocurre, dijo, aquí a la vuelta de la esquina vive un vidente, ¿para qué andamos perdiendo el tiempo, verdad? Vayamos con el vidente y pidámosle al vidente que nos diga dónde están las asnas para que ya no perdamos el tiempo. Y regresemos rápido a la casa del padre. Y a la misma vez Dios estaba hablando con el vidente y le dijo, mañana va a venir un muchacho que va a venir a buscar sus asnas. Yo te lo estoy mandando, porque este es el que yo he escogido para ser rey. Ahora recuerde, rey no es una posición geopolítica, rey es una posición ministerial, punto y aparte, tenemos que aceptar eso. Y cuando llega Saúl, llega desesperado con casi, rápido, rápido, dígame dónde están para que me vaya, porque sí, definitivamente ya estoy tarde, ya necesito regresar a casa. Y Samuel le dice, no, te vas a quedar la noche, te voy a dar de comer, vas a dormir bien, vas a dormir tranquilo, mañana te voy a desayunar, pero antes de despedirte, me vas a acompañar al monte y allá vamos a sacrificar al Señor. Y le dice Samuel algo bien interesante, le dice, y te descubriré lo que Dios ha puesto dentro de ti. Y literalmente lo que estamos nosotros viendo, la descripción aquí, es cómo el profeta primero discierne, manifiesta y activa el don en la vida de una persona. Ese es, si usted me dice cuál es la labor principal de un profeta, es eso. Esa es su labor principal. Porque recuerde, cualquier pelagato puede profetizar. El don de la profecía es para el cuerpo de Cristo, no está limitado a un profeta. Pero ahora, ¿en dónde termina el profeta? Ahí. ¿Qué tiene que ocurrir? El apóstol es el que lleva a esta persona con un don activado. Y cuando me refiero al don, no estamos hablando de un don de los 9 dones, estamos hablando del don ministerial. Y el apóstol lo lleva al desarrollo. Y entonces hay una labor del apostólico y profético trabajando en conjunto para poder desarrollar el ministerio. Y eso es la activación del ministerio evangelístico, esa es la activación del ministerio magisterial, esa es la activación del ministerio pastoral, esa es la activación del ministerio profético, es la activación del ministerio apostólico, es la activación de todos los ministerios. Y entonces, esa es la labor del equipo apostólico y profético. Y eso es lo que Dios quería hacer en el primer viaje misionero con Juan Marcos. Y creo de que Pablo se desesperó, tiró el tiro por la culata, no tuvo la paciencia, pero se redimió el proceso. Cuando más tarde, años más tarde, escribe Pablo, y ustedes ya saben esos escritos donde Pablo escribe y dice, mándenme a Juan Marcos porque me es de beneficio y de bendición en el ministerio. Y entonces creo de que en este contexto lo vemos. Podemos ver nosotros de que Pablo describe el encuentro que tuvo con Timoteo como el concepto del presbiterio. Ahora, ¿quiénes formaban el presbiterio? Ahí tendríamos que simplemente asumir algo. El equipo apostólico y profético en algunas circunstancias es lo que el Pablo llama un presbiterio, porque Pablo le dice a Timoteo, despierta el don que está dentro de ti, que fue dado a través de la imposición de las manos del presbiterio. Y entonces el equipo apostólico y profético viene a despertar el don que está dentro de Timoteo, y Pablo, ahora que es el padre espiritual, el que tiene paternidad sobre Timoteo, es el que viene a levantarlo y llevarlo al destino que él tiene en su ministerio. Y eso creo de que nos viene a describir una cosa muy importante, porque Pablo termina siendo hijo, perdóneme, Timoteo y Tito terminan siendo hijos de Pablo en el ministerio, hijos amados. Y hasta un Pablo describe en algunas cartas describe de que fue un proceso de paternidad profundo en la vida de los dos, llevándolos a ellos a un nivel de su llamado, que ellos ahora son considerados dentro del listado de los apóstoles. Porque Pablo los llama a los dos, los llama colaboradores.
en el ministerio apostólico y los manda como comisionados apostólicos a diferentes responsabilidades. Y creo que es bien importante eso, ¿verdad? Vemos nosotros cómo Samuel más tarde se vuelve el desarrollador de dos reyes, el mentor de Saúl, pero también el mentor de David en sus años iniciales. Y nos demuestra el propósito del desarrollo de los diferentes ministerios. Ahora, vámonos al tercero. El equipo apostólico y profético tiene la responsabilidad también de dirigir. Esto lo podríamos denotar nosotros como el don de gobierno. Y aunque cada ministerio tiene cierto nivel de autoridad en su propia área, en su propio trabajo, es importante que nosotros notemos de que el ministerio apostólico, juntamente con el ministerio profético, tienen un don de gobierno. En que el ministerio apostólico se vuelve casi como el coordinador, pero necesita el balance, necesita el aval, necesita el apoyo del ministerio profético para poder cumplir con la labor que el Señor le ha dado por cumplir. Y por eso, digamos, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, habla claramente y usa la palabra primeramente. 1 Corintios 12:28 también usa esa misma palabra primeramente, que habla sobre en un orden de función, no un orden de autoridad, pero en un orden de función, en una orden de secuencia. Y entonces podemos ver cómo conjuntamente ellos pueden cumplir una labor que es trascendental en guiar al cuerpo de Cristo y guiar la iglesia hacia un objetivo que es verdaderamente importante. Ahora, quiero que veamos la segunda cosa aquí rápidamente, y eso es de que tienen que cumplir, tienen cierto nivel de autoridad para el cumplimiento de un propósito. Hemos visto cómo Pedro y Pablo, apóstoles ambos, tienen un círculo de influencia totalmente diferente los dos. Se mueven en círculos totalmente diferentes y probablemente tuvieron un encuentro una o dos veces en el camino, donde ellos en el mismo lugar se encontraron. Pero lo que vemos nosotros es de que ambos tenían la necesidad de trabajar en equipo, no solos, sino por eso Pablo, si vemos nosotros, Pablo en todos los viajes misioneros, viajó con equipo y aún defiende su disposición o defiende su derecho de poder él andar con un equipo de personas. Porque claramente él define de que Pedro andaba con un equipo de personas y él también como apóstol tenía ese mismo derecho de poder andar como un equipo para el cumplimiento y podemos ver el resultado hoy de ese equipo apostólico, profético, en la expansión del cuerpo de Cristo, especialmente en el primer siglo. Ahora, quiero terminar hoy con estos últimos 4 puntos que creo que son importantes. El cuarto, el equipo apostólico y profético también tienen la responsabilidad de corregir y de poner orden. En el libro de Tito, capítulo número 1, versículo 5, ¿verdad? Pablo le dice a Tito, le dice, por esta razón te dejé en Creta, para que pongas orden. Y no necesariamente, aquí quiero que entiendan esto, no necesariamente el equipo apostólico están soldados, pegados en el hombro. ¿Qué significa de que en este caso, digamos, por ejemplo, el apóstol podría estar haciendo una responsabilidad que se le ha comisionado a hacer, pero el mandato, el trabajo de preparación lo ha hecho otro ministerio. No necesariamente tienen que
ser lo que nosotros llamamos en nuestro contexto latinoamericano, ¿verdad? Uña y mugre, donde están tan pegados que parecen siameses, ¿verdad? Sino pueden trabajar en equipo, uno entrando y después el otro fluyendo con tiempo después para poder establecer orden y para poder establecer ciertas cosas que son fundamentales. Por ejemplo, orden en lo doctrinal. Segundo, el confrontar el pecado. El caso de Pedro, por ejemplo, y Juan, cuando confrontan a Simón, o el caso de Pablo en Corinto, o aún de prevenir lo que podría suceder en el futuro. Miren, un apóstol no tiene todas las respuestas. Y si Dios quiere hablar al apóstol acerca del futuro, el Señor va a poner un profeta que le va a traer esa palabra. Le va a dar la luz acerca de las cosas que van a suceder para que las cosas se puedan preparar para el final. Aquí en Guatemala, por ejemplo, yo me recuerdo el caso del terremoto que tuvimos en el año 76. A nosotros no nos agarró en curva. Casi un año antes del terremoto, Dios había hablado a través de una profeta. Y hasta había hablado, y no dio la fecha específica, pero dio la semana que iba a ocurrir el terremoto. Y la iglesia se pudo preparar, el ministerio se pudo preparar, pudo ahorrar, pudo poner orden en ciertas cosas para poder responder. Y en ese entonces pudiéramos decir la Cruzada Misionera, que era el nombre de Gracia Internacional actual, pudimos hacer proyectos que fueron considerados por el periódico y fue considerado por la ONU como los proyectos privados más grandes del continente. Porque pudimos responder con conocimiento, no nos agarró en curva. Y todo vino por el enlace entre lo profético y lo apostólico en todo sentido de la palabra. Y entonces creo que el Señor puede empoderar esta área que creo que va a ser sumamente importante para el futuro. Yo estoy orando de que el Señor nos pueda llevar a ese momento en los cuales lo apostólico y lo profético puedan trabajar en la preparación y el trabajo que vamos a hacer en los últimos tiempos. El poder preparar a la iglesia para los últimos tiempos a través de un entendimiento claro acerca de lo que va a suceder. Y número 5, el Señor nos ha llamado a constituir. La razón del por qué iglesias están fuera de orden es porque no han sido constituidas. Y la palabra constituir tiene que ver con el establecer o el fundamentar, el empoderar a personas con no simplemente autoridad, sino con la visión y los recursos de entendimiento que son importantes para poder cumplir con la labor que está por delante de nosotros. Y creo que es importante hacer eso. Aunque parezca que nosotros, eso sería lo primero que se debería de hacer. Lamentablemente a veces tenemos que regresar a poner fundamentos, ¿verdad? Correctos para poder constituir las cosas bien hechas. Y penúltimo, el poder confirmar a otros ministerios. Por ejemplo, Pablo, cuando se refiere y da testimonio de lo que él había hecho en su primer viaje misionero, él usa esa palabra, confirmando los ánimos de los santos. Que digamos, durante todo el viaje misionero, él estuvo confirmando a la gente, y la palabra confirmar significa fortalecer, el afirmar, el respaldar, el validar, el hacer auténtico el trabajo. Y creo que la labor apostólica y profética no la podemos nosotros negar, de que lo que se necesita sobre todas las cosas es el establecer y el confirmar a los ministerios en el lugar que les corresponde, en el lugar en donde ellos deberían de desempeñar
una labor más eficaz. Miren, la clave, y no me refiero a lo apostólico singularmente, pero la clave ministerial, aún a nivel pastoral, es el atar a la persona correcta con la posición correcta. Y lamentablemente muchos de nosotros, esta es la gran equivocación, y yo he cometido ese error garrafal muchísimas veces, donde hemos puesto a una persona encargada de un ministerio que no debería estar encargado de ese ministerio, porque sus dones y sus habilidades y sus llamamientos no son conforme a la necesidad de ese ministerio. Una vez en una de las congregaciones donde yo pastoreé, uno de mis asistentes pastorales tenía, tenía un buen entendimiento acerca, digamos, de todos los tipos del Antiguo Testamento. Y entonces yo lo puse encargado de el área de alabanza y adoración. Y durante 3 años, él estuvo dándole a ellos la enseñanza de todos los tipos del Antiguo Testamento. El tipo del tabernáculo de Moisés, el tipo del tabernáculo de David, el tipo del templo, todas esas cosas. Él fue magisterial, increíblemente magisterial con ellos. Pero al terminar de los 3 años, yo les confieso, mi dolor de cabeza y mi aguijón en la carne se volvió el ministerio de alabanza, porque tenía una cabezona llena de conocimiento, pero no tenían la eficacia del fluir de la presencia de Dios, porque se les llenó con enseñanza y no se les infundió, no se les transmitió, se les sopló vida profética en ellos, porque puse a un maestro encargado del área de alabanza. Y fue un error garrafal, porque les dije, fue mi espina en mi costado por años. Y literalmente cometí un grave error. Y ahí está el problema con muchos de nosotros, porque gente bien intencionada la agarramos y la ponemos en áreas que no les corresponden, ni Dios los llamó a esa área. Y creo de que ahí es donde viene el entendimiento apostólico y profético para poder realmente unificar, casar, pudiéramos decir, la persona ideal con el lugar y con la posición ideal para que pueda haber una expansión y un crecimiento conforme al plan y el propósito de Dios. También, por último, el poder, el empoderar a otros para que sirvan a Dios en el ministerio. Viendo la necesidad, los empoderamos. Lo interesante de Hechos 6:6, que ustedes ya conocen ese pasaje, es cuando se eligieron a los 7 servidores de mesa. Lo interesante de esto, oiga bien, por si acaso usted no lo había visto, se lo digo. Los 7 de ellos, el final de su camino no era el servir mesas. Ese sencillamente era el lugar de su entrenamiento. Los 7 de ellos tenían llamamiento ministerial. El primer mártir de la iglesia, Esteban, tenía un llamamiento ¿qué? Profético. Felipe, el segundo de ellos, tenía un llamamiento evangelístico. Y yo puedo asumir de que los otros 5 también tenían ese mismo, vamos a decir, enfoque de llamamiento, que los apóstoles entendieron de que la gente que iban a poner para ministrar las mesas no era el final del camino para ellos, sino era sencillamente un proceso de entrenamiento para el ministerio que venía después de ellos. Y yo creo de que no, digamos, la Biblia simplemente dice que la iglesia eligió a los 7, pero yo les puedo decir por la certeza de experiencia ministerial que los apóstoles escogieron a 15 o 20 personas con un llamamiento ministerial y le dijo a la iglesia, ustedes escojan entre estos 20 que llenan los criterios que son necesarios para poder cumplir esta labor. No, el pueblo no eligió de entre 20,000 personas a 7. Los apóstoles
tomaron 20 nombres y se los pusieron delante de la congregación. Y estoy convencido de eso, porque si no hubieran pasado meses buscando a 7, ¿verdad? Hubieran algo que hubiera podido pasar en un solo día, hubiera tenido que pasar por un mes. Y termino el día de hoy con esto. El proteger y prevenir que las cosas salgan mal. Miren, Pablo, una de las labores que él hizo fue el confrontar el error y confrontar la problemática. Y digamos, Pablo enfrentó varios problemas. Escribió primera y segunda de Corintios para tratar de mantener a la iglesia de Corinto en una doctrina sana y en una carrera sana. Escribe Gálatas porque los judaizantes estaban queriendo llevar a los creyentes a que volvieran a la ley. Y escribe Pablo acerca de eso en Gálatas 3. Y entonces podemos encontrar de que la labor apostólica y profética es de prevenir estas cosas que podrían llevar a la iglesia a una situación que podría terminar mal. Y creo de que a través de la autoridad, la revelación, el conocimiento apostólico y profético nos lleva a nosotros a una sanidad y a una salud ministerial, una salud doctrinal, creo que son importantes para todos nosotros. Y entonces, el día de hoy termino con este tema que creo que es importante para todos nosotros como ejemplo de lo que sucedió en el Nuevo Testamento, como un principio que creo de que es importante de que todos nosotros nos podamos unir con personas que tienen una característica complementaria a nuestras vidas. En algunos casos, nuestro cónyuge es esa persona que nos complementa. Y debería de ser. Pero también creo que dentro del ministerio el Señor puede levantar personas verdaderamente complementarias para que puedan empoderar y mantener la salud dentro de nuestro llamado, de nuestro ministerio, encarrilado correctamente para el cumplimiento de todo el plan y el propósito que Dios ha establecido dentro de las Escrituras. Bueno, hermanos, no sé si hay algún comentario. El día de hoy terminamos unos momentos antes, no sé si fui más elocuente, más directo o sencillamente así lo quiso Dios, pero no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algún insulto el día de hoy. ¿Lo entendieron todo o no entendieron nada? Así es la vida. Hermanos, agradezco a Dios por sus vidas. Pues Darío, Sí, cuénteme. que de pronto no sé cuál será el consejo. El ministerio profético, que es un ministerio tan hermoso y edificante en la iglesia. Había un problema en el Nuevo Testamento y creo que Pablo a Timoteo se lo sugiere y uno lo puede encontrar. Había una corriente cuando uno estudia la historia de la iglesia, había una corriente en tiempos de Jesús que entre más grande fuera la fábula y la historia y el alargamiento de ciertas cosas, se convirtió como en una corriente que se mezclaba y se interpretaba como si fuera algo doctrinal o algo muy espiritual. Y entonces Pablo le habla a Timoteo respecto a eso, a hombres que simplemente inflando algunas verdades y llevando a unas fábulas y usando palabras demasiado elocuentes, terminaban en una competencia de quién lo hacía mejor y quién lo estiraba más. ¿Cómo cuidar en este tiempo, Apóstol Darío, verdaderamente eso en lo profético? Porque creo que hay una competencia que se da después de 2000 años en este tiempo igual, del que tenga la revelación más sobrepoderosa, sobrenatural es el que se está moviendo en lo profético. Cuando yo veo en lo profético
en el Antiguo Testamento lo que hacía Dios a través del profeta era enviar una palabra al pueblo y casi siempre para que se arrepintiera. Era una palabra Ujú. que debía generar arrepentimiento, pero también enderezar el camino hacia un futuro donde Dios deseaba tener a su pueblo. ¿Cómo cuidar eso hoy en la iglesia, especialmente con estas corrientes que se dan de esta forma? Ah, creo que en la formación de un profeta y en levantar a un profeta, yo creo de que es importante que en la primera faceta él esté totalmente subyugado a la autorización apostólica. Digamos, esa es la forma que yo lo he hecho, donde, digamos, por ejemplo, en su primera etapa, no puede dar una palabra directamente a nadie, ni a la congregación, ni individualmente, sino primero tiene que traer la palabra para ser juzgada. Y lo bueno de eso, y lo digo experimentalmente en esto, de que el 90% de la profecía falsa es eliminada. Porque cualquiera que quiere manipular o cualquiera que quiere jactarse o que quiere crear un seguimiento personalizado, se va a cohibir en eso. Y lo que estamos enseñando a través de eso no solamente disciplina, sujeción, sino le estamos enseñando de que un profeta es responsable de la palabra que da. Y a lo que me refiero ahí es el profeta es responsable de dar la verdad. No es responsable de si él transmite el 100% de lo que la palabra Dios oyó de parte de Dios y da ese 100%, él está eximido, está libre de cualquier responsabilidad porque simplemente fue un portavoz. Pero cuando me refiero a eso es verídico o él le añadió o le quitó. Él manipuló la cosa. Y entonces, en este proceso de formación, yo creo que al principio, cualquiera que mire ese don profético en la iglesia tiene que subyugarlo, a que dé cuenta de toda palabra antes. Y me recuerdo en la formación de un profeta, me trajo una palabra para alguien y yo quería también enseñarle a ese profeta ciertos principios. Y por ejemplo, dice que ese profeta esperara 6 meses antes de dar la palabra. 6 meses. Le dije, la palabra es verídica, pero te vas a esperar hasta que yo te dé la autorización. Y era enseñarle al profeta de que la profecía no entra a la mente, sino la palabra profética entra al espíritu. Y una vez entra la palabra profética al espíritu, el espíritu nunca olvida. Por eso, por ejemplo, si usted entiende este concepto, Jeremías escribe el libro de Jeremías y se lo entrega al rey. Y el rey quema la primera carta de Jeremías. El primer escrito de Jeremías, el rey lo quema. Y Jeremías viene y lo reescribe. ¿Por qué? Porque esa palabra estaba en dónde? Estaba en su espíritu, no estaba en su mente. Más tarde, cuando ya termina lo que él está reescribiendo la palabra, el Señor añade a esa palabra y encontramos la cola de lo que él añadió a esa palabra, pero todo estaba en su espíritu. Y ese es el principio que yo estaba queriendo enseñarle al profeta. Pero la clave de esto comienza con que el profeta aprenda a humildad, subyugándose a que la palabra sea juzgada antes de que sea dada. Y eso empieza a crear cierta sujeción, porque si nosotros le damos alas al profeta antes de que sea, vamos a decir, discipulado, ahí es donde termina mal. El pueblo lo empieza a ver, él empieza a creerse, él empieza a querer volar solo, quiere mandar, quiere que las cosas se hagan a su manera, porque no hubo un discipulado correcto. No sé si te di la respuesta de la pregunta que estabas haciendo. Ya, pues, Darío, gracias. Apóstol, buenos días. Sí. Tal vez relacionado a lo que pregunta Federico, ¿cómo tener el cuidado, la ponderación eh, de no asumir o creer que la esposa del ministro es la profeta? He visto de seguido que de repente eso es muy común
Pues no estoy hablando de nadie en particular, ¿verdad? Pero sí he visto que se levanta el ministro y como en automático la esposa es la profeta. Creo que de repente sería lo ideal o sería lo más conveniente, pero no es estrictamente que deba de ser así. ¿Cómo poder tener ese cuidado, esa ponderación para no asumir cosas o simplemente determinarlas por hecho? Creo que el principio que claramente establecí en este orden, cuando hablé sobre eso, sobre el equipo en la pareja, uh, creo de que ambos tienen un ministerio y tienen un llamado, y Dios los estableció para ser un equipo. No necesariamente el apóstol tiene una apóstola o una pistola, ¿verdad? O tiene una profeta, sino que en muchos casos sencillamente puede ser otro ministerio. Lo que sí es entendible, y este es el punto, es de que mi esposa y el esposo de ella son complementos. Digamos, en el caso de cada uno de ustedes, usted y su cónyuge son complementos. Y es tan importante que usted descubra su llamado, pero también que ella descubra y camine en su llamado, sea el llamado evangelístico, magisterial, pastoral, cualquiera. Y entonces creo que es importante. El principio sigue siendo el mismo, no necesariamente de que todo apóstol, su esposa es profeta. Eso sería una incongruencia y un error garrafal el asumir eso. Y por eso lo establecí desde el principio, pero establecí primero el principio. El principio es de que ambos deben de descubrir su don. Y la realidad, digamos, como yo lo dije, Cindy en sí, Cindy tiene dos cualidades ministeriales y yo tengo dos cualidades ministeriales. Los dos unidos tenemos una expresión de más de dos ministerios. Y creo que ahí es donde deberíamos de empoderar eso, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hermanos, si no la hay, hermanos, los amo. Estoy orgulloso del trabajo que el Señor los tiene a cada uno de ustedes haciendo. Quiero que lo sepa. No porque yo sea tan viejo como Matusalén para decir que puedo estar orgulloso de algunos de ustedes, pero lo digo apostólicamente como padre de este ministerio, que me siento orgulloso, no solamente de lo que ustedes hacen, sino el hecho de que ustedes y nosotros somos parte del mismo equipo, y estoy agradecido con Dios de que el Señor nos ha unido y nos está llevando hacia un objetivo que es el llevar el evangelio a los confines de la tierra. Los amo. Cindy y yo les agradecemos su cariño y bendecimos sus vidas, y estamos a una sola llamada de distancia. Los bendigo, los amo en el amor del Señor como parte de nuestra familia, y los bendecimos, ¿sí? Gracias, apóstol. Feliz día a todos. Gracias, apóstol. Saludos a Bendiciones a todos. todos. La Un paz. abrazo. Muchas gracias.